Lucas capítulo 9, verso 23 al 26. Dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. En este pasaje que vamos a estar mirando y estudiando juntos, vemos lo que son palabras de Jesús, lo que Jesús exige del discipulado. Eso es lo que vemos, lo que vamos a estudiar. Lo que implica ser un discípulo de Jesús. Eso es lo que enseña este pasaje. Podríamos haber tomado otros evangelios donde está la misma enseñanza, y también otros pasajes de los 4 evangelios. Ustedes, si lo han leído, están familiarizados, se darán cuenta de que palabras similares de Jesús han escuchado. Porque no es un mensaje exclusivo que aparece acá en Lucas capítulo 9, sino que es el mensaje del Señor Jesús, el mensaje que Él vino a dar. Él vino a llamar a las personas a ser sus discípulos. Como un evangelista, nuestro Señor, este era el mensaje que Él predicaba a los perdidos. Y obviamente también ahí había creyentes. Es un llamado a ser un discípulo de Jesús. No se refiere esta porción a una dedicación luego de ser convertido. Este pasaje no es para alguien que ya es salvo y que ahora se le está llamando o animando a dar un paso más a ser discípulo. No está hablando de eso. Cuando el Señor llama a ser un discípulo, está llamando a ser salvo. Cuando llama a ser salvo, está llamando a ser un discípulo. ¿Sí? Y Jesús está diciendo en estos pasajes que vimos: este es el precio de ser un discípulo de Jesús. Y nosotros nos podemos preguntar, porque el domingo pasado estuvimos hablando que la salvación es por gracia, y decir, ¿no es por gracia? ¿Cómo el precio de ser discípulo de Jesús? Sí, es por gracia, la Biblia no se contradice, pero también vamos a ver que lo que exige el Señor, y que en un sentido es costoso, pero es costoso por causa del pecado del hombre, de la naturaleza del hombre, que es contraria a lo que Jesús llama a ser. El hombre por naturaleza es egocéntrico, ególatra podemos decir, y el Evangelio aplasta el egocentrismo. Llama al hombre humilla al hombre el Evangelio a someterse a Cristo, y eso es lo que cuesta tanto, porque queremos que todo esté enfocado en nosotros ser los dueños de la vida, no depender de nadie. O sea, la tentación que tuvo Eva: seréis como Dios, ya no necesitas que Dios guíe tu vida, podés vivir independientemente de Dios. Es algo que a lo largo de la historia se ve en toda la raza humana. Quiere vivir de manera independiente de Dios, y cuando el Señor llama a ser su discípulo, está de alguna manera aplastando el orgullo, la soberbia, aplastando el ego del hombre. Por eso es difícil. Lo que sí es fácil de abrazar, y nosotros estamos familiarizados en el contexto en el que vivimos, es un evangelio, entre comillas, hombre céntrico, que en realidad es un falso evangelio. Ese es fácil de abrazar. Un evangelio, ustedes sabrán, donde se ofrece, donde se llama o se dice a las personas que pueden ser ricos, o que pueden prosperar, o que van a tener sanidad. Un evangelio donde el centro es el hombre y Dios está al servicio del hombre para satisfacer todas las necesidades y, podríamos decir, caprichos del hombre. Dios a mi servicio, lo que yo quiero, Él lo tiene que satisfacer. El evangelio, según el hombre, enseña que se puede ser salvo sin comprometerse con el señorío de Cristo. Puedo ser salvo y no necesariamente tengo que estar comprometido con Cristo como mi Señor. Voy a seguir viviendo como yo quiero,
Total, soy salvo, tengo el boleto y el día que me muera me voy al cielo. Bueno, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, según el hombre, no sale de la Biblia, sino de la imaginación del hombre. En definitiva, es falsa doctrina y los demonios están detrás de eso. Pero, ¿qué es lo que dice el Evangelio según Jesucristo? Porque eso es lo que realmente importa y lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Y lo podemos resumir de esta manera. Acá Jesús presenta componentes lógicos que deben estar presentes en la fe salvadora de una persona que llega a ser un discípulo de Jesús. Componentes o ingredientes lógicos que deben estar presentes en la fe salvadora de una persona que llega a ser un discípulo de Jesús. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero esa fe tiene estos ingredientes que nosotros vamos a mirar del verso 23. Ser un discípulo de Cristo implica que estos componentes o elementos, ingredientes como los llamemos, estarán presentes al inicio, ¿sí? Al inicio del discipulado, cuando la persona llega a ser salvo, y a lo largo en el proceso de santificación seguirán estando. O sea, uno llega a ser salvo de esta manera y a lo largo del proceso de santificación estos aspectos, estos elementos se siguen viendo en la santificación. Es decir, una persona que coloca fe en Cristo para ser salvo, lo hace asumiendo estas exigencias. No se puede poner fe en Jesús sin negarse a uno mismo. No se puede poner fe en Jesús sin estar dispuesto a tomar la cruz para seguirlo. No se puede seguir a Jesús sin seguirlo, sin ser obediente. Puedo creer que puse la fe en Jesús, pero estoy engañado. Así que acá vemos tres exigencias en el verso 23, que como vengo diciendo deben estar presentes para que alguien llegue a ser un discípulo de Jesús. Y estas tres exigencias nos van a ayudar a nosotros, a todos, a examinarnos si están en nosotros. Y no solo nos ayudarán a examinarnos, sino también que nos van a enseñar a evangelizar. Porque Jesús acá está de alguna manera evangelizando también. Está diciendo, esto es lo que tenés que hacer si querés ser salvo. Esto es lo que tenés que hacer si querés ser un discípulo de Jesús. Y luego, verso 24, al final, de una manera más breve, vamos a ver tres razones que da Jesús para motivar o para empujar a abrazar esas exigencias del verso 23. Como diciendo, hay que hacerlo por esta razón y por esta razón. Ahora es importante decir una vez más que no existe en la Biblia tal cosa como la separación de la salvación y el discipulado. Eso no existe en la Biblia. No existe. En algún momento lo enseñé. Me lo enseñaron de esa manera y yo lo enseñé como que era separado. La Biblia no enseña que existen creyentes salvos que no son discípulos. No existe eso. O que son salvos y discípulos. Y hay dos categorías, no enseña. Si sos un discípulo de Jesús es porque sos salvo. Si sos salvo, sos un discípulo. Si no sos un discípulo, no sos salvo. Si no sos salvo, no sos discípulo, obvio. Obviamente sí hay creyentes maduros e inmaduros, y entre nosotros debe haber, así es, eso es otro tema. Lo que la Biblia sí enseña con claridad es que un creyente es un discípulo de Jesús. Así que usted hoy puede hacerse la pregunta, ¿yo soy un discípulo de Jesús? ¿Qué implica ser un discípulo de Jesús? Y el texto va a responder a esa pregunta. De hecho, la palabra discípulo, si nosotros leemos después de los Evangelios y vamos al libro de los Hechos, y ustedes prestan atención que Lucas va a hablar, el mismo autor del Evangelio, va a hablar de discípulos como sinónimo de creyente. Y se añadieron a la iglesia tal cantidad de discípulos. Y los discípulos congregados eran, y es una manera de decir creyente, discípulos, es lo mismo. En la gran comisión de nuestro Señor Jesús, que está en los 4 evangelios, que está en el libro de los Hechos, se nos manda a ser discípulos y de hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Y eso implica que tenemos que evangelizar. Así que para que alguien que no es un discípulo llegue a ser un discípulo, hay que predicarles el evangelio. Y una vez que les explicamos el evangelio, estas son las exigencias de Jesús. Esto es lo que tienes que estar dispuesto a hacer para convertirte en un discípulo. Entonces,
No existe la posibilidad de ser salvo sin seguir a Jesús. No existe. Si alguno dice que es salvo y no está siguiendo a Jesús, no de manera perfecta, pero no está siguiendo a Jesús, su vida no se caracteriza por una negación a sí mismo, por un compromiso de hasta si Dios quiere y lo permite morir por Cristo. Como pasa, a nosotros nos parece lejano, pero esto está pasando en muchos países, más que nada musulmanes, donde cristianos, hermanos nuestros, están muriendo por la causa. Y si no estamos siguiendo a Jesús y decimos, yo soy discípulo de Jesús, yo soy salvo, nos estamos engañando. Llegará el día final donde Jesús dirá, apartados de mí, yo no los conozco. Así que Dios en su soberanía nos trae este pasaje para que nos examinemos. Como Pablo dice ahí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Examinaos, o no sabéis si estáis en la fe, o si Cristo está en vosotros. Entonces es preciso aclarar también, antes de meternos, que no todo discípulo en la Biblia, más que nada en el Evangelio de Juan, es un discípulo genuino. En Juan 6, habla de discípulos, que los discípulos lo seguían, y uno después ve que muchos de los discípulos lo abandonan, y uno dice, ¿qué? ¿No eran discípulos? Pero está hablando de discípulos porque seguían a Jesús, pero la mayoría lo seguía de manera superficial. Eran falsos discípulos, como Judas. Ustedes se acordarán ahí en Juan 6, que lo seguían por lo que comían, lo que bebían, y entonces el Señor después lo sigue una gran multitud y el Señor los confronta con palabras duras, pero llenas de amor, porque le está diciendo, esto es lo que ustedes realmente tienen que desear. No trabajen para la comida que perece, el alimento físico, sino para la que conduce a vida eterna. Y entonces le dice, ustedes tienen que comer mi carne, comer mi sangre. En otras palabras, ustedes tienen que quererme a mí me necesitan. Yo soy el Mesías, el sustituto, el que voy a morir para salvarlos. Y cuando le dijo esas palabras, dice que fue muy duro para ellos. No les gustó las palabras que le dijo y no les gustó más la persona de Cristo. Lo seguían por lo que recibían, pero no les importaba la persona ni la palabra de Cristo. Dame, pero no quiero saber nada con vos, con tu persona. Y el resultado fue, dice así, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Muchos se ofendieron por lo que dijo. Le seguían por razones superficiales, razones materiales, como hoy en día, necesidades físicas, buscaban beneficios temporales, no estaban interesados en lo espiritual. Y hoy también, lamentablemente, muchas iglesias se llenan. ¿Por qué? Porque se habla de prosperidad, porque se habla de beneficios temporales. Pero ¿qué pasaría si estas exigencias se enseñan en esos lugares? Tal vez muchos, al igual que Juan 6, se irían, ¿no? Muy duro, ¿qué le está pasando a este pastor? Muy duro lo que está diciendo. En Lucas 9 Jesús dice, ¿quieren ser salvos? ¿Quieren ser discípulos? Bueno, esto es lo que debe caracterizar sus vidas. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? ¿Implica invitarlo a Jesús a que entre en nuestro corazón? Como en algún momento lo he predicado. Acá vemos que el que invita es Jesús. Jesús es el que está invitando. Si alguno quiere, Él está haciendo la invitación. Estas son las exigencias. Este es el parámetro, este es el estándar. Muy diferente a lo que nosotros enseñábamos en algún momento. Negarse a uno mismo, o autonegación, disposición a morir, ¿sí? O autocrucifixión podemos llamar, seguirlo, rendición, obediencia o autosujeción. Esas son las tres exigencias. Y obviamente los que no estuvieron dispuestos a pagar este precio, por así decirlo, a abrazar estas exigencias, no fueron salvos. No fueron salvos. Ahí en Juan 6 se fue la multitud y si no regresaron o en algún momento de su vida no abrazaron estas exigencias, murieron en sus pecados y están en el infierno. Un buen ejemplo de alguien que llegó de esta manera con buenas intenciones, con una pregunta muy buena. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? El joven rico, y el Señor les dijo la exigencia
Vende todo, dáselo a los pobres y ven, sígueme. En otras palabras, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, a seguirme en obediencia. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Se evidenció su corazón que amaba las riquezas. Y amo tanto las riquezas que no prefiero irme con las riquezas. Quiero seguir amando a este mundo, lo que la riqueza me da. ¿Está mal ser rico? No. Está mal tenerlo como ídolo las riquezas. Y que las riquezas o lo material o lo que fuere sea más valioso que Cristo. Eso es, no se puede ser salvo, ser un discípulo, si hay algo que es de más valor que Cristo. El no querer desprenderse de comodidades, de riquezas, de relaciones o de cualquier cosa que impida seguir a Jesús no puede ser salvo, no puede ser discípulo. Mientras estudiaba, me acordaba, en el año 97 yo estuve en un campamento de mucha juventud y que cada predicación yo era confrontado. Y en mi mente yo sabía lo que tenía que hacer, pero luchaba y era muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo no quería dejar la vida que tenía, vida de recitales, de juventud, de andar teníamos una banda de música y todas esas cosas. Mis amistades no las quería soltar. Todavía déjame un poquito más, Señor. Yo sabía que no podía venir a Cristo con todo eso. Sabía que tenía que renunciar a todo eso y decir, acá estoy, Señor. Acá estoy, me niego a mí mismo. Acá estoy comprometido, pongo mi fe en vos para que vos guíes mi vida, salvame. Y me costó muchísimo, hasta que gracias a Dios, después el Señor me quebrantó y me salvó. Pero vemos que Jesús pone las condiciones y el hombre está dispuesto a abrazarlas o no. Eso es lo que vemos acá, muy diferente a lo que se escucha hoy en día, muy, muy diferente a lo que se escucha hoy en día, lamentablemente. Hoy las condiciones las pone el hombre y el Señor se tiene que adaptar a las condiciones del hombre. Pero en el Evangelio lo que vemos es que Dios, Cristo, es el centro. El hombre se beneficia del Evangelio, pero el centro, la gloria, se la lleva Él. Hoy se oye hablar de un Evangelio cuyo enfoque principal, como venimos diciendo, es el hombre. No se oye hablar de exigencias. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás diciendo? ¿Un evangelio por obras, no? En el momento de poner la fe, este es el precio. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que lo vas a hacer? Como el Señor lo confrontó ahí al joven rico, como en su momento a Pablo, y cada uno tomó una decisión diferente. Uno, prefiero seguir con mi vida. Pablo, cuando fue confrontado con el Señor, podría haber dicho, quiero seguir siendo el maestro, el fariseo de fariseos. No estoy dispuesto a dejar de lado este currículum, este estatus. Quiero seguir siendo yo, vanagloria para mí. Pero fue otro resultado. Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Dijo Pablo. Y ahí estaba. Jesús te quiere próspero, te quiere sano, te quiere libre de problemas. Es lo que se predica hoy. Usted debe hacer la lista de los anhelos que tiene y el Señor tiene que, o Dios tiene que estar obligado a darlo. Usted debe reclamarlo, usted debe decretarlo. En un momento me dijeron a mí, mi papá estaba hace 16 años atrás, tenían que hacer una operación a corazón abierto y orábamos por eso. Y un vecino que iba a la iglesia universal me dijo, vos tenés que decretar, sano. Vos tenés que ordenarle a Dios. No es lo que la Biblia enseña. Y nosotros sabemos de campañas donde se hacen milagros, jueves, viernes, sábado, noche de milagros. O sea, como que la agenda la arma el milagrero y Dios tiene que estar listo para ese día, el jueves a las 21 horas, hacer los milagros en este lugar. Nosotros no sabemos si Dios quiere sanar. No sabemos si Dios quiere dar a unos más o que lleguen a ser ricos, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que prediquemos el Evangelio de esta manera.
y que este es el Evangelio de Jesucristo. Eso sí estamos seguros. ¿Sí? Es interesante ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, que Pablo, hablando de los hombres que lideran iglesias en aquel tiempo, y de ahí en adelante se iba a incrementar, dice lo siguiente: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días después de la venida de Cristo, de la venida para morir en la cruz, esos son los últimos días de acá hasta que Él venga por segunda vez. Entonces, debes saber esto: los hombres serán amadores de sí mismos. Eso va a caracterizar la lideranza en las iglesias. Amadores de sí mismos, egocéntricos. Y eso es lo que encabeza como el paraguas. Y después empieza a decir: avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Bueno, y da una lista tremenda. Allí traidores, impetuosos, envanecidos, más y más y más. A los tales, evita esos líderes, evita ir a esos lugares. No están predicando el Evangelio de Jesucristo. Están predicando algo que los exalta a ellos. Están haciendo cosquillas en los oídos. Y a la gente le gusta oír eso, a la carne le gusta. Entonces mantengo mucha gente. Pero se están yendo al infierno porque no le está diciendo lo que Jesucristo dice. Evita a Maldonado, a Casluna, a Benigim, a Stamatea, entre tantos, evítalos. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Lo tenemos en muchas partes en la Biblia, pero acá esta es una de las porciones que nosotros vamos a estar considerando en esta mañana. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte cuando Jesús llega a la parte que habla de entrar por la puerta? La puerta estrecha, la puerta ancha. Bueno, la puerta ancha es ese evangelio falso que estamos diciendo, donde se puede entrar con todo, ¿sí? Con mi ego. O sea, la puerta ancha, si Jesús le hubiese dicho al joven rico: haz esta oración de fe y recibí a Jesús y podés seguir amando el dinero, etcétera, etcétera, hubiese entrado por la puerta ancha. Pero Jesús, obviamente, como no podía ser de otra manera, le dice: esto es, tenés que entrar por la puerta angosta. Tenés que renunciar a todo lo que estás amando y ponerme a mí en primer lugar. Estar dispuesto a morir por mí si Dios así lo manda. Y seguirme. Después de la puerta hay dos caminos. El camino ancho conduce a la perdición. La puerta, que es Cristo, entrar por Cristo. Luego hay un camino angosto que va a caracterizar al que entró por la puerta. Va a caracterizar el discipulado. ¿Y cómo yo camino por el camino angosto? Una vez que llego a ser discípulo, el Señor me dice cómo tengo que caminar por ese camino. Este pasaje o este evangelio no es tan fácil de creer. Por eso dice que son muchos los que van por el camino ancho y pocos los que hallan el camino angosto. Es más fácil de creer el otro, porque armoniza con la carne. Por eso en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz, el Evangelio de Jesucristo, es necedad para los que se pierden. No, eso no lo quiero escuchar, es muy duro. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Dios me transformó con el Evangelio. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, como que es irónico, la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Lo que parece necio nos ha salvado. Cuando Pablo se convirtió, él llegó a decir: ya no vivo yo. Hasta antes de ser salvo vivía yo. Era yo. Yo fariseo, de fariseo, yo de la tribu de Benjamín, yo irreprensible, yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que el Evangelio, como decimos, es contrario al ego, al amor propio. Es difícil. Y uno puede decir: ¿Pero cómo van a creer si es difícil? Obviamente tiene que obrar el Espíritu Santo. Por eso nosotros creímos, obró el Espíritu Santo. Y tenemos que predicar este Evangelio y nadie va a creer. Hay que predicar este Evangelio porque este es el Evangelio puro, el único Evangelio.
y solo predicamos, estamos asegurados que eso va a usar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Entonces predicamos confiando en que el Espíritu Santo va a usar su palabra. El Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Cuando Pedro se paró y predicó y dice que fueron compungidos de corazón y dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepiéntanse. Esa misma multitud que había gritado días atrás, crucifíquenle a Jesús, y que no querían saber nada con Jesús. Tal vez muchos de los de Juan 6 estaban ahí gritando, crucifíquenlo. Ahora estaban, ¿qué haremos? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo los atravesó y nacieron de nuevo. ¿Se dan cuenta? La salvación es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios va a salvar cuando predicamos su palabra tal cual está. Y eso es lo que creemos, y eso es lo que confiamos. Entonces, venir a Jesús implica total sumisión a su señorío. Y esto se hace evidente al abrazar estas exigencias que ahora sí pasamos a verlas. En primer lugar, lo que Jesús exige, lo vemos ahí en el verso 23, Jesús exige autonegación. Observen ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, autonegación. Verso 23, dice que Jesús que decía, no es dijo, decía, dando a entender que esto era su mensaje. Él lo venía diciendo y no se cansaba de decirlo y no cambiaba el mensaje. No era que dijo una cosa y ahora está diciendo otra. Esto era lo que él decía. ¿A quién? A todos. ¿Quiénes son todos? Por lo que dice Marcos 8:34. Todos los discípulos genuinos más una multitud. A todos. Él les dice a todas las personas, imagínense una gran multitud. Si alguno de todos, si alguno quiere venir, el llamado está abierto para todos. Todos pueden, poniendo la responsabilidad en las personas, ¿se dan cuenta? Hace unos domingos atrás hablamos un poco de la soberanía de Dios en la salvación, pero ahora acá vemos el otro aspecto también. Si bien es verdad que Dios es soberano, acá vemos que Dios pone la responsabilidad en las personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere unirse a mí, si alguno quiere llegar a ser mi discípulo, ¿sí? Que había muchos discípulos, y el Señor dice, si quieren ser mis discípulos, genuinos, no superficiales, bueno, esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, niéguese a sí mismo. La palabra negarse habla de renuncie a sí mismo. Rechácese a sí mismo, repudie su propio ego pecaminoso. Eso es como que decís, como que uno se empieza a dar cuenta de lo que uno es, la depravación, soy un pecador, estoy entendiendo que no, lo que soy delante de Dios y no sé cómo decirlo, repudio eso, no quiero saber nada con eso, estoy cansado de lo que soy hasta este momento. Una persona que se niega a sí mismo renuncia a toda confianza en él mismo, ¿sí? que por naturaleza depende de sí mismo para ser salvo y ahora está entendiendo que no es por lo que yo haga. Entiendo que no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces como un mendigo, estoy diciendo, ya me di cuenta que no hay nada en mí. Me venía gloriando hasta este momento, yo soy esto, yo soy aquello, yo. Y ahora estoy entendiendo por el Evangelio que no estaba escalando al cielo, estaba yéndome para abajo, al infierno. Y me confronta el Evangelio de Jesucristo. Ahora yo entiendo, como dice Mateo 5:3, mi bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que entienden su bancarrota espiritual. Ahora yo entiendo como ese publicano que dice, Señor, sé propicio de mí. ¿Se acuerdan del fariseo? Te doy gracias, Señor, porque yo diezmo, porque yo ayuno 2 veces a la semana, creo que dice, etcétera, etcétera. No soy como este publicano.
Él creía en su propia justicia. Creía que había algo bueno y que estaba yendo al cielo. Pero el otro estaba entendiendo. Tal vez tuvo una vida similar. No sé, no sabemos. Imagínense si tuvo una vida similar. Ahora se está dando cuenta que ya no quiero confiar en mí. Por favor, Señor. Entiendo mi bancarrota espiritual. Ese hombre se está negando a sí mismo. El corazón ve en sí mismo pecado, impotencia, indignación. Y es una situación desesperada. No sé si alguna vez le tocó hablar con alguien y ir explicándole el Evangelio y como que usted ve que Dios está obrando y entonces ¿qué tengo que hacer? Ya entendió que no es por obra, ya entendió su pecado y entonces, sí, me voy al infierno y entonces, como que comienza a desesperarse. Yo estaba confiando en algo que no era. Bueno, si esa persona sí, si uno le sigue explicando y Dios le salva, se niega a sí mismo para poder ser del Señor. La palabra ahí, negarse, es la misma que aparece en Hechos 3, 14 y verso 15, cuando Pedro le dice: ustedes que repudiaron al autor de la vida. ¿Se acuerdan? Hablando de Jesús. Ustedes repudiaron, ustedes dijeron: salga de nosotros, no lo queremos, crucifíquenle, lo odiamos, no lo queremos. Esa es la fuerza de la palabra. Ya no quiero saber nada conmigo mismo, con yo ser el centro. Ya no. Al ser confrontado con la santidad del Señor, uno entiende que no hay nada bueno en uno. ¿Sí? Como que el espejo de la ley nos muestra que somos culpables, no hay nada bueno en nosotros. Y caemos derrotados como Isaías, que dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Ahí en Isaías 6. ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros! ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está diciendo: soy de labios impuros, mi corazón es perverso. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Volviendo, un ejemplo perfecto creo que es Pablo. Otra vez, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Dice Pablo. Las he estimado como pérdidas. Y aún la estimo como basura. Y la palabra que usa ahí es estiércol o excremento. Todo eso lo que yo me jactaba, para mí es excremento. Porque ahora sé que la justicia no está en guardar la ley. La justicia no está en algo que yo haga, como vimos el domingo pasado, en recibirla por fe en la persona de Cristo. Y para recibirla tengo que negarme a mí mismo. Y obviamente cuando habla de negarse a uno mismo está implicando ahí el arrepentimiento. Porque yo voy en una dirección confiando en mí mismo. Imagínense como Pablo confiando en sí mismo, camino a Damasco y de repente confrontado con el Señor Jesús y cae derrotado. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí hubo arrepentimiento, hubo un cambio de mente, un cambio de dirección. Ya no soy el centro, ahora a partir de ahora sos vos. Arrepentimiento. Lloramos por el pecado, porque mi pecado ofendió a Dios. Tengo hambre y sed de justicia, de la justicia de Cristo. Entonces, explicamos el Evangelio. Jesucristo, Dios, hombre, viene y muere como sustituto por nuestros pecados, paga todos nuestros pecados, resucita al tercer día y ahí está Jesús para darte la justicia que necesitas. ¿Qué hay que hacer? Una oración. Hay que poner la fe en Jesucristo. ¿Qué exige Jesús para ser salvo? Lo que estamos viendo. Negate a vos mismo. Esa es la primera exigencia, que no son exigencias cronológicas, después lo vamos a decir nuevamente al final. Como que pasa en el momento. Cuando uno entiende y uno abre los ojos, estas cosas pasan en ese mismo instante que Dios le salva. Pero una exigencia más, la segunda, vemos acá, Jesús exige autocrucifixión, podemos decir. Porque dice el verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Por ahí
No sé si están familiarizados ustedes con esta frase, tomar la cruz. Marcos creo que dice tomar la cruz y Lucas le agrega cada día. ¿Sí? Hablando como que es algo que hacemos en un momento y lo seguimos haciendo continuamente. No porque podemos perder la salvación, porque llegamos a ser salvos y vivimos de esa manera. Y aunque fallamos muchas veces, es nuestro mayor deseo negarnos a nosotros mismos. Es nuestro mayor deseo tomar la cruz cada día. Es nuestro mayor deseo seguirle cada día. Fallamos, nos arrepentimos, lloramos muchas veces porque le fallamos, nos levantamos y seguimos. Y esto que se inició cuando Dios nos salvó, sigue siendo una evidencia cada día. Las marcas de un discípulo. Y cuando habla de la cruz, todos entendían ahí en la multitud, porque la cruz tenía que ver con una manera un método de matar, de asesinar personas, de ejecutar personas que habían implementado los romanos. Tenía más años, pero los romanos lo implementaron y veían personas que caminaban con el travesaño, como lo caminó Jesús, e iban. ¿A dónde va si alguien cruzaba en aquel momento, alguien caminando con el travesaño? Y personas y los soldados que iban, ¿a dónde iba esa persona? Iba a morir. Cuando Jesús dice, tome su cruz, lo que está diciendo es, usted tiene que estar dispuesto a sufrir, tiene que estar dispuesto a ser avergonzado, a que lo avergüencen. Porque cuando la persona, ¿se acuerdan cuando Jesús iba y lo verdugueaban y lo avergonzaban? Tiene que estar dispuesto a todo eso. Porque ser un discípulo de Cristo es vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Ser un discípulo, ser salvo es vivir a Cristo. Y Cristo es la luz. Y los hombres aman las tinieblas. Entonces va a haber un discípulo de Jesús en la fábrica y no le va a gustar tu luz, que es la vida de Cristo. Y te van a cargar y te van a avergonzar. Y vas a llegar en tu familia que no era creyente, que no era cristiana, y vas a llegar y vas a empezar a dejar de lado cuestiones porque te empezás a dar cuenta que es pecado, a vivir de una manera que agrada a Dios y ya no le va a gustar mucho a tu familia. Tenés que estar dispuesto a pagar ese precio y en muchos casos a morir, como dijimos recién, en países musulmanes, si es fuerte la persecución. ¿Estás dispuesto a eso? Escuchen lo que dice Mateo 10:34. Jesús dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. ¿Cómo que no vine a traer paz? ¿El príncipe de paz? Pero entiendan el contexto. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En otras palabras, no puede ser mi discípulo. Si a alguien le está predicando y dice, no, imagínense, en contexto judío, imagínense, no, si yo decido por Cristo, imagínate, este Saulo de Tarso me va a perseguir, me va a matar. No, en mi casa tengo 3 hermanos que son peor que Saulo. No, y la pienso y digo, no, mejor no. No podés ser mi discípulo entonces, porque ese es el precio. Ese es el Evangelio, hermanos. Si no estás dispuesto a sufrir conflictos familiares por causa de Cristo, no podés ser discípulo. Si no estás dispuesto a padecer conflictos en el mundo por causa de Cristo, no podés ser mi discípulo. Eso es. Recuerdo siempre, creo que lo he dicho y creo que lo he dicho en algunas oportunidades, una vez un evangelista enseñándonos a hacer evangelismo a un grupo, me dijo, no hay que mostrarle lo que viene después de ser salvo al inconverso, porque no va a querer ser salvo. Imagínate que una mamá está embarazada y le decís al bebé que está en la panza, cuando tengas 3 años vas a ir a la cuna, después vas a hacer jardín, después vas a hacer preescolar, después vas a hacer la primaria, después vas a ir a la secundaria, después a la facultad, después tenés que trabajar. No va a querer nacer. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está predicando el Evangelio
Estas son las exigencias. No va a querer nacer. ¡Wow! Qué sabio, decía yo en aquel momento, pero la Biblia dice otra cosa. Mati leyó, ¿no? El que va a edificar una torre primero mide los gastos. Predicamos el Evangelio, esto es lo que Jesús exige. Lo decimos confiando de que Dios es poderoso para salvarlo y la decisión la tiene la persona y nosotros oramos, pero no adulteramos el mensaje, hermanos. No lo adulteramos. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, no vengas a mí a menos que hayas aceptado el precio. Eso es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue salvo, quedó ciego? Y mandan a Ananías para que le saque las escamas y pueda ver, porque este es instrumento útil para ir a los gentiles. Y yo le enseñaré lo que debe padecer por causa de mi nombre. Pablo no sabía lo que hizo, tiene que padecer. Después encontramos a Pablo diciendo, voy a ir a Jerusalén y yo sé que allá, por el Espíritu Santo, sé que voy a padecer. Pablo sabía que iba a padecer. Y cuando estaban llorando por él, no vayas a Jerusalén porque te van a atrapar. Pablo, ¿qué haces ahí llorando por mí? Yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y a morir por la causa, si así Dios lo quiere. Porque para mí el vivir es Cristo otra vez. En Filipenses 1:29 dice que Dios nos concede creer. Nos da el don de creer, pero también dice que nos da el don de sufrir por Él. Entonces, ¿qué exige Jesús? Autonegación, autocrucifixión. En tercer lugar, Jesús exige autosumisión. Dice ahí al final del verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame, eso es obediencia, eso es un mandato, es un imperativo. No dice, tome su cruz y vea si me quieres seguir, o aceptame como Salvador y después fíjate si me querés aceptar como Señor. Sígame. Presente, ¿no? Un estilo de vida. Vivimos de esa manera, así vivimos. Llegamos a la puerta estrecha y caminamos por el camino estrecho. Obediencia continua, no perfecta, pero el discípulo se caracteriza por obediencia. Es un mandato a dejar de vivir de la manera que estaba viviendo hasta ese momento para comenzar a vivir de la manera que Cristo dice que tenemos que vivir. Éramos esclavos del pecado y el pecado nos decía cómo vivir, aunque nosotros pensábamos que éramos nosotros. Si yo voluntariamente hago lo que quiero hacer, ¿cómo que el pecado me gobierna? Lo que pasa es que mi voluntad está inclinada al pecado, por eso pienso que lo hago yo. Y sí, lo hago yo, pero porque mi carne quiere el pecado y hago lo que hago. Pero en realidad soy esclavo del pecado, eso es lo que la Biblia dice. Cuando el Señor me salva, me saca de ese lugar y me hace su esclavo. Él es el amo. Y el amo, ¿qué dice? Ordena. Y el esclavo obedece. Sígame. Y para seguir a Jesús implica conocer su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad revelada del Señor? En la Biblia. Entonces, si este libro está guardado y nunca vamos en oración para que, o muy rara vez, para que nos hable, para que nos guíe, tenemos que preguntarnos, ¿soy un discípulo de Jesús? ¿Soy salvo? Porque esto caracteriza a un salvo. Obediencia. Dios me habla, no por sueños, no por revelaciones, por su palabra. ¿Soy su discípulo? ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hay una contradicción. ¿Cómo Señor, Señor, y no sos obediente? Una contradicción. Examinate. Jesús dijo,
en Juan 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, los vas a obedecer. El que vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Continuamente relacionando la conexión, ser discípulo, ser salvo y obediencia, es inseparable. Y lo que dije al principio, ahora lo digo tal vez un poquito, o lo digo de nuevo para recordarlo. Estas tres exigencias que la vimos así como exigencia 1, 2 y 3, no tenemos que pensar como que son cronológicas, como que viene primero una y trato de autonegarme y veo de qué manera me puedo autonegar y entonces una semana después o al otro mes trato de tomar la cruz y después trato de... No es... El Señor está mostrando elementos lógicos, podemos decir, que están implícitos en la fe salvadora. Cuando yo entiendo el Evangelio y pongo la fe en Cristo, yo estoy entendiendo estas cosas. Ya pensé en el precio y obviamente el Espíritu Santo obró y coloqué mi fe en Jesús como Pablo en aquel día. Me arrepentí, fui en arrepentimiento y fe al Señor. Jesús presenta componentes lógicos, dijimos al inicio, que deben estar presentes en la fe salvadora de una persona que llega a ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Cristo, dijimos también, implica que estos componentes, estas exigencias estarán presentes al inicio de la salvación y continuarán en el proceso de la salvación. Y a veces vamos a claudicar, y a veces nos vamos a avergonzar, y alguien nos va a exhortar, o el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender que nos estamos avergonzando, como en algún momento se avergonzó Timoteo, y Pablo le dice, no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences como Onesíforo no se avergonzó y vino y me vio y no se avergonzó de mis tribulaciones, de mis prisiones, perdón. Y después vemos en Hebreo que Timoteo sale de estar preso porque recibió la exhortación, porque en algún momento se comenzó a avergonzar. No es que perdió la salvación, y no es que nosotros continuamente, de manera perfecta, nos negamos, de manera perfecta, estamos recomprometidos con el Señor, de manera perfecta obedecemos. Pero esa es la marca de un discípulo de Cristo. Y entonces versos 24 al 26 lo vemos más rápido, donde da tres razones, como dijimos, que nos movilizan a abrazar estas exigencias. La primera de ellas dice ahí, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, abrazar estas exigencias, porque si decís no, mejor no, y tratás de conservar tu vida, permaneciendo como hasta ese momento, y decís, no la quiero perder por causa de Cristo, prefiero seguir como estoy, como en aquel momento en el campamento, en el año 97, yo decía, Señor, déjame como estoy, hasta cuando tenga 30 años, tenía 19, déjame como estoy. Dice, si querés seguir de esa manera, la vas a perder. Vos pensás que la ganás, pero la vas a perder. ¿Dónde? En el infierno. En el infierno. O sea, lo que está diciendo acá Jesús es todo el que no se niega a sí mismo, sino que se enfoca en sí mismo, en sus deseos y no en Dios. No está dispuesto a sufrir por Cristo, no, es muy grande, no quiero obedecer a Cristo. Bueno, esa persona no es un discípulo de Cristo, no es salvo y está camino al infierno. Pero el que abraza estas exigencias, como dice la parte B, pero el que pierda su vida, el que diga, ya me niego a mí mismo, no quiero ser más lo que soy, vengo a vos, me comprometo, me pongo bajo tu señorío, quiero ser obediente. El que abraza estas exigencias, ganará o salvará su vida, va a ir al cielo, eso es a lo que se refiere. Pablo, camino a Damasco, estuvo dispuesto a abrazar, a dejar de lado su vida, dijimos, a estimar todo como basura, para ganar a Cristo. Y ya al final de su vida, en 2 Timoteo, él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Está lista la corona de justicia que el juez justo me dará. Gané, salvé la vida, o Dios me salvó, voy al cielo. Si alguien quiere perder su alma e irse al infierno, entonces lo que tiene que hacer es no negarse a sí mismo, no tomar su cruz, no seguir a Cristo, y se asegura el infierno. Espero que no sea así. La segunda razón, verso 25, es una hipérbole, es una exageración. Y dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado todo el mundo entero si él mismo destruye o se pierde? La Biblia dice en 1 Juan que lo que hay en el mundo, deseo de la carne, deseo de la vista, ¿sí?, vanagloria. Imagínense que tenés todo lo que tus ojos desean, todo lo que tu carne desea. Tenés todo la gloria, todo, wow, mirá qué poderoso que es, tenés todo. ¿De qué sirve si te morís y te vas al infierno? Eso es lo que está diciendo acá. ¿De qué sirve? ¿No es más sabio venir a Cristo para ser salvo? Y la tercera razón, verso 26, podemos decir es apocalíptica. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, el que dice, no quiero que me cargue, no quiero que me identifiquen con un cristiano, no, me avergüenzo y por eso lo rechazo y no quiero las palabras de Jesús, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Si alguien no se niega a sí mismo, no está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Jesús de manera obediente cada día, al final de los tiempos Jesús se va a avergonzar de esa persona y le va a decir, no te conozco, no puedes estar en mi cielo. Vas a estar en el lugar que siempre quisiste estar, en el infierno. Porque mientras viviste en esta vida no me querías a mí, no querías tener comunión conmigo. Querías vivir independientemente. ¿Para qué querés venir al cielo ahora? Al infierno. El lugar que siempre quisiste. Estar solo, a sufrir. ¿Cuándo va a pasar esto? Al final de los tiempos. Si una persona hoy muere, va al infierno y está esperando su sentencia hasta el día final, cuando Cristo venga con sus ángeles, se dice acá, y sus santos, y entonces saldrán solamente para escuchar la sentencia. Los libros serán abiertos, como dice Apocalipsis 20, del 11 al 14, y se demostrará que son culpables y merecedores del infierno. Terrible. ¿Qué implica entonces ser un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el costo? Autonegación, autocrucifixión, autosumisión. Pasaje que nos ayuda a examinar a cada uno de nosotros. ¿Esto está en mi vida? Es un pasaje que nos exhorta a nosotros, si ya somos creyentes, tal vez como Timoteo, nos podemos dar cuenta, me estaba avergonzando. Perdón, Señor. No estaba dando testimonio como debo en la fábrica, en la facultad, o donde sea. No te estaba obedeciendo como, perdón, Señor. No me estaba negando a mí mismo, estaba renegando. Estaba renegando de por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Estaba renegando, y no estaba entendiendo tu soberanía. Que en realidad vos estás al control de todo esto y yo estaba renegando como que tiene que salir como yo quiero. Perdóname, Señor. Vos sos el soberano, yo soy el esclavo. Y también nos enseña cómo tenemos que predicar. Cuando le presentamos el Evangelio a alguien, y antes cuando lo llamamos al arrepentimiento y la fe, esto es lo que le tenemos que decir. Esto es lo que le tenemos que decir a las personas. Y el Espíritu Santo va a usar su palabra, va a usar el Evangelio, y va a traer salvación a los que quieran. Seamos fieles entonces mensajeros y no adulteremos el glorioso mensaje del Rey. Y examinémonos, por favor, hermanos. Pensemos mucho si somos sus discípulos. Si ya lo somos, ajustemos las tuercas. Pero por favor, no nos engañemos. No nos engañemos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por mostrarnos el precio, el costo del discipulado, de ser salvo, Dios. Entendemos que es por gracia, por medio de la fe, pero entendemos, Dios, que cuando vamos en arrepentimiento y fe, porque ya entendimos el costo, lo que implica, que podamos examinarlo a la luz de tu palabra, que podamos ajustar lo que tengamos que ajustar si es necesario en nuestras vidas, y que nos ayudes a no adulterar el mensaje del Evangelio. Señor, usa tu palabra para salvar y para santificar. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.